Bueno, buenas tardes a todos. El último día que hice, como recordaréis, no más que una introducción a este curso, concluimos diciendo que finalmente la filosofía es un gesto discursivo, y que además es un gesto que comparte con otras opciones, por así decirlo, del espíritu, que igualmente consisten en la posibilidad de abrir sentidos, de abrir significaciones o miradas, ¿no? Formas de ver la realidad y a los propios hombres que intervienen en ella. Pues bien, hoy empezamos realmente el curso, y la pregunta que hay que hacerse es si es un gesto, ¿qué gesto es? Esta pregunta, ¿qué gesto es la filosofía?, no es independiente, desde luego, de su propio origen, ¿no? Incluso aun cuando se piense, como por otra parte es lo cierto, que un gesto puede ser modificado múltiples veces, ¿no? Hay ciertas limitaciones a la calidad de los gestos que no pueden cambiarse. Es decir, que si se cambian, introducen un género literario distinto, un género de escritura diferente. Por tanto, la pregunta del origen de la filosofía es una pregunta sustantiva al propio contenido, a la propia semántica de la acción filosófica. Hablamos de filosofía porque en un momento dado de la historia se produjo un cierto gesto enunciativo que debe ser descrito, que puede ser descrito, desde luego, y que nos demanda, nos interroga sobre la calidad y el sentido de sí mismo. Bueno, ese gesto ha sido descrito muchas veces. Desde que empezó la historiografía científica, más o menos, es decir, aproximadamente desde la mitad del siglo XIX, la pregunta por qué cosa introduce la filosofía, cuál es el tipo de gestualidad propio de la filosofía, ha constituido una pregunta clave en prácticamente la mayoría de los historiadores que se han ocupado de las fuentes específicas filosóficas que coinciden con los discursos así llamados, ¿no? La explicación que se introdujo en el periodo del positivismo, ese periodo que en la clase anterior, en la clase introductoria, elaboramos a través de Hegel primero, pero sobre todo a través de Comte, ¿no? Y de la mecanización de la idea del progreso y de la idea de las etapas, es que la filosofía introduce un gesto, como digo, y ese gesto es, en primer lugar, universal, es válido para toda la humanidad y puede ser descrita bajo el rótulo que se hizo famoso a partir de una obra de Wilhelm Nestle de los años finales 20 y primeros 30, con mythos zum logos, ¿no? Ese gesto lo que impone, lo que significa, no es otra cosa que el hombre abandona, digamos, las explicaciones míticas del mundo e introduce una forma de explicación diferente, primero poco elaborada, balbuciente casi, luego más genéricamente expresa, hasta que llega, digamos, a cierta culminación. Bueno, se entiende que lo anterior a esa introducción del logos, pues es una explicación que no es filosófica. El término mythos aquí significa la clase de explicaciones no filosóficas que determinan la prehistoria de la filosofía. Pero además se quiere añadir una nueva cosa que también expliqué en esa clase, y es que esas explicaciones anteriores a la filosofía determinan algo así como la infancia de la humanidad. O sea que, introducido el logos en una estructura temporal lineal, esa introducción significa que, bueno, la razón que con ella queda incorporada lo es para toda la humanidad, que esa racionalidad así incorporada y para toda la humanidad, ¿no?, puede experimentar en diversos escenarios fases crecientes o decrecientes, no toda la humanidad camina al mismo tiempo, ¿no?
De manera que el resultado final es que aquellas culturas que han producido este gesto respecto de aquellas otras que no lo tienen, marcan un elemento, un hito de diferencia, una diferencialidad, según que estén o no en el sendero del progreso, en el sendero de la maduración, en el sendero finalmente de la generación de una humanidad consciente. La pregunta que hoy nos corresponde hacer es, por tanto, una pregunta compleja, ¿no?, pero que se puede definir bien. Con la introducción de la filosofía se introdujo la razón. Esa razón debe ser pensada como unitaria y sujeto de la historia de la humanidad en general. Es de tal suerte que, una vez producida, determina estos criterios de demarcación entre las culturas que quedan determinadas por la infancia de la humanidad respecto de aquellas que caminan ya en el sentido de su madurez. ¿Cómo nació la filosofía? ¿Cómo nació este gesto? Esto es lo que vamos a tratar de desvelar un poco esta tarde. Bueno, hay que decir que esta imagen de que la filosofía finalmente introduce un proceso desde el mito, es decir, desde la explicación religiosa, más o menos creencial, infantil, como digo, al logos y a la explicación racional. Esta forma de ver las cosas, que fue propia del positivismo histórico y respecto del cual ya he citado a varios personajes, luego Wilhelm Nestle, pero no el único, ¿no?, tuvo en los mismos años 30 en que se acreditó como doctrina oficial, ¿no?, algunos contradictores que a partir de los años 60 y 70 del siglo XX se han convertido en verdaderos pioneros de una manera distinta de ver las cosas. Por ejemplo, Comfort, ¿no? Comfort fue el primero en señalar que no era tan claro que no se operase con mitos en la incipiente filosofía y que no era tan claro tampoco que la forma de la filosofía griega pudiera representar a la humanidad en su conjunto, ¿no? Su tesis final es que, bueno, la filosofía, tal como nace en Grecia, expresa una característica cultural específica de las formas creenciales, basadas sobre todo en las creencias religiosas, de una cultura que es la nuestra, que es la cultura de Occidente, pero que no involucra, ni mucho menos, no toma decisiones respecto de otros planteamientos que, por ejemplo, pueden acreditarse en culturas muy lejanas, como la India, ¿verdad?, o como otras que se pueden pensar, o como China, etc. En los años 70, fundamentalmente, el estructuralismo francés, fundamentalmente de Arnal y de Etienne de Etienne, ¿no?, bucearon con gran profundidad en la carga mítica a la que hoy nos vamos a referir, y de la que muchas de las cosas que yo diré hoy están tomadas, ¿no?, para mostrar que no hay ninguna ruptura. Es decir, que el gesto que introduce la filosofía no es un gesto rupturista, como ningún otro de los géneros literarios, sino que tiene una larga prehistoria y, por tanto, se basa en procesos de continuidad que no suspenden ninguno de los elementos estructurales que le conciernen. Dicho de otra manera, que no es verdad que haya una suspensión del mito y después una aparición del logos, que alguna forma de logos está ya presente en nuestras fuentes más antiguas y que es esencial mirar los antecedentes previos a la configuración de la literatura filosófica para poder hacerse una idea de lo que significó la instalación de los textos filosóficos. Pero avanzan más, avanzan también en el sentido de eliminar el carácter, digamos, del extensivo a la humanidad entera de ese producto. Tratan de mostrar cómo la prehistoria del problema en Grecia contribuye a generar un tipo de producto, el producto filosófico, que tiene tales elementos estructurales, vuelvo a decir, de nuestra cultura de Occidente que no son exportables y que por ello mismo no pueden figurar como representativos de toda la humanidad.
Tanto el giro de Comfort como el giro de los estructuralistas o analistas del mito, ¿no?, de la escuela estructuralista francesa, ponen de manifiesto, por lo tanto, que el problema del nacimiento de la filosofía debe ser considerado como un problema interno a la historia de Europa. Y este es también el punto de vista que vamos a adoptar nosotros. Pero añadiré más. Si a estos doble mención que acabo de decir se añade todavía una tercera escuela, podría decirse que los herederos de Nietzsche, y concretamente Giorgio Colli, en un trabajo admirable de los finales 70 también, introdujo una variable respecto de la explicación que vamos aquí a explorar con especial cuidado, ¿no? Claro, Nietzsche se enfrentó al positivismo. Este es el punto que nos interesa, ¿no? Se enfrentó al positivismo histórico, representado por Wilamowitz, Möllendorf y por toda una serie de profesores, ¿no?, ¿no?, de la Universidad Alemana o de la Universidad Suiza en la que él se movía, en una polémica que le costó a Nietzsche su prestigio, por una parte, y finalmente que le mereció su autoexclusión, su exclusión inducida de alguna forma de los medios académicos. Y la razón es porque Nietzsche descubría en la metodología del positivismo, con su aparente neutralidad ideológica, descubría eso mismo, una carga ideológica profunda, ¿no? Esa carga ideológica la describe en el Nacimiento de la Tragedia de una forma que quiero ahora repetir. Lo que él decía es que, bueno, los historiadores, digamos que procesan los datos existentes, los documentos, etcétera, etcétera, y constatan en ese proceso la existencia de una continuidad dominada por el progreso de la humanidad en cuyo nombre hablan. Estos investigadores proceden de una manera que es metodológicamente incorrecta. Se sitúan al final del proceso, de manera que ellos están en la culminación de ese mismo progreso, miran hacia atrás y observan una línea continua que desde los albores, ¿no?, de la cultura griega lleva directamente hasta ellos. Claro, mirando hacia atrás y siendo ellos finalmente los representantes de la fase última de la humanidad, de la fase de culminación, por relativa que sea, de ese progreso de la humanidad, es fácil que muchos fenómenos, todos aquellos que no contribuyen a la generación de continuidad, pues desaparezcan. Por lo tanto, hay, según la crítica de Nietzsche, en la metodología del positivismo, un error de principio, un error que impide ver la complejidad de los fenómenos, sencillamente porque están determinados, dominados por la prepotencia de una idea común, la de que el proceso es continuo, unitario, temporalmente asignable y llega hasta ellos mismos, hasta los historiadores que escriben. Frente a eso, la introducción del Nacimiento de la Tragedia propone una metodología distinta, que es encontrar un punto, situarse en un determinado momento en que puedas ver el proceso nacer, emerger. Claro, si se pudiera encontrar ese punto, y ahora vamos a ver que eso no es tarea difícil, y que podemos por lo menos interrogarnos por ello, desde el punto de vista de la metodología la cosa cambia enteramente. Como tú ves desde la espalda de los fenómenos, como estos nacen y crecen, pues entonces ves cómo se bifurcan, cómo entran a veces en callejones sin salida, cómo salen de maneras diferentes y plurales, y sobre todo ves algo que es lo más importante de todo: cuáles son las causalidades históricas que propician el acontecimiento,